Bueno, mis hermanos, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Así que, amada iglesia, es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, y doy gracias a mi Dios que me haya tenido por fiel para predicar su palabra en este momento tan importante, donde como pueblo nos reunimos y elevamos nuestras súplicas y nuestros ruegos a aquel que tiene su trono en los cielos, y que la tierra es el estrado de sus pies. A lo largo de esta semana, mis hermanos, ¿me pueden tomar asiento? ¿Sí? Discúlpenme, ¿pueden tomar asiento? A lo largo de esta semana procuré ponerme al día con la secuencia que ustedes están llevando del libro de Mateo, y estoy seguro que hasta el momento todas y cada una de las enseñanzas han sido de bendición y de edificación para sus almas, ¿no es verdad? Ahora, el texto que nos convoca en este día comprende los versículos 33 y 36 del capítulo 14. Capítulo 14, versículos 33 al 36. Leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Antes, hermanos, de adentrarnos en el contenido de este pasaje como tal, ¿qué les parece si repasamos un poco acerca del contexto en el que estos eventos tuvieron lugar? Pues se hace necesario para apreciar lo que estos versículos abarcan. Y muy bien, a la luz de lo que hemos venido considerando en los capítulos anteriores, es posible que varios de ustedes ya tengan una idea más clara del propósito central del Evangelio de Mateo. Y es que en esencia, Mateo busca mostrarnos con plena convicción y con reverencia que Jesús es el Mesías, Rey, prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, y que es el cumplimiento fiel de la esperanza anunciada por boca de los profetas. En la genealogía del capítulo 1 de Mateo, Jesús es presentado como el hijo de David, que se sentaría en el trono de su padre para siempre. Y también es presentado como el hijo de Abraham, en cuya simiente, ¿se acuerdan de la promesa? En cuya simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y luego nos topamos con la predicación de Juan el Bautista, el heraldo del Señor, el precursor del Señor, con el subsecuente bautismo del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu descendería sobre él, capacitándolo para llevar a cabo la obra de redención que desde la eternidad ya había sido decretada. ¿A favor de quiénes? De los escogidos del Señor, de su iglesia. Enseguida, el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, después de repeler con éxito las tentaciones de Satanás, ¿se acuerdan de esa escena? Cuando Jesús está en el desierto y Satanás lo tienta, y 3 veces el Señor le responde con las Escrituras: escrito está, escrito está, escrito está, y al final le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice al final del pasaje? Que Satanás se fue por el momento, pero no definitivamente. Y esta, hermanos, presagia la eventual victoria de Cristo en la cruz sobre todo poder y principado, la victoria que Él obtendría a favor de su pueblo. El Rey también más adelante establecería los principios y los valores por los cuales se rigen todos aquellos que hacen parte del reino que Él vino a inaugurar. Y esto es muy importante. En el Evangelio de Mateo, el concepto del reino de los cielos es central. Es central. Todo lo demás gira alrededor de eso, el reino de los cielos. Y el reino que este Cristo vendría a inaugurar
sería un reino espiritual, que era lo que ellos no estaban esperando, porque las expectativas del pueblo era un reino nacional, un reino terrenal y un reino político. Pero Jesús no cumpliría con ninguna de esas expectativas, sino que sería algo mucho más mayor, algo más grande de lo que nuestras mentes son capaces de comprender. Esto, hermanos, es acompañado por las señales y los milagros que Jesús iría haciendo, como ustedes ya lo han podido ver en las reuniones anteriores, que confirmarían su rol e identidad como el Mesías prometido, como el Cristo, el Salvador. En medio de estos milagros, el gran rey, Jesús, expondría la naturaleza de su discipulado. ¿Se acuerdan del pasaje? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay algo interesante allí en las palabras de Jesús. Él dice, hagan esto cada día, cada día. No es solamente un momento en nuestra vida que nos negamos, que tomamos nuestra cruz y lo seguimos, sino que todos los días lo hacemos. Todos los días hacemos esto. Y esto es lo que este rey demanda de todos aquellos que son sus discípulos o que quieren ser sus discípulos. Demanda una lealtad absoluta, una lealtad total. Y también Él nos habla del costo que significa seguirlo a donde quiera que Él vaya. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que ame a padre, madre, hermano o hija, hijo, más que a mí, dice, no es digno de mí. Y debe estar dispuesto a sufrir persecución, debe estar dispuesto a sufrir el dolor, el sufrimiento, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Porque si nuestro Maestro sufrió, ¿cuánto más nosotros no sufriremos por Él? Que Él es digno de cualquier sacrificio que podemos hacer, el Señor es digno de eso. Con todo, ahora, entrando en materia, tras una serie de parábolas que el Señor daría con relación al reino de Dios, la semilla, ¿sí? La parábola que se siembra en un campo, en un terreno, pedregales, también la semilla de mostaza, esas parábolas que hablan acerca de la naturaleza de ese reino espiritual. En el capítulo 14, mis queridos hermanos, nos tropezamos con dos milagros en los que se pueden observar dos cosas de Jesús. Primero, Jesús da tanto la provisión, alimentando a esas 5,000 personas, ¿se acuerdan? Y también Jesús da la protección, calmando la tempestad, que es lo que vieron en la semana anterior con nuestro hermano. Tal como lo anuncia el Salmo 23, que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, ¿cierto? El Señor es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está la provisión. Y luego en el versículo 4, un poco más adelante dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la protección. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Yo estoy contigo, no temas, no temas. No apartes tu mirada de mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Esto nos muestra, hermanos, que si confiamos en Cristo, siempre tendremos suficiencia y seguridad en todos los aspectos de nuestra vida. No nos hará falta cosa alguna, lo tendremos todo, pero mucho cuidado, tendremos todo lo necesario, porque en algunas iglesias, como algunos que seguían a Jesús, solamente iban tras Él por los panes y por los peces, por lo que Jesús podía darles, pero no por quién Él era, ni por lo que Él representaba. Y yo estoy seguro que todos los que están aquí reunidos siguen a Jesús por quien Él es, ¿cierto? Porque Él es digno, porque Él es el Rey y porque Él merece toda nuestra adoración. Así que, hermanos, en cualquier situación que nos encontremos o que nos hallemos, por más adversa y difícil que sea, siempre tenemos seguridad y siempre tenemos suficiencia ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Y esa fue la lección que Jesús quería transmitirles a sus discípulos cuando ellos pasaron por esa prueba. Cuando Pedro estaba caminando sobre la tempestad, ¿qué era lo que Jesús estaba diciéndole a Pedro? Confía en mí, confía en mi palabra, porque yo te dije que ibas a venir a mí y tú no te vas a hundir.
Lo que debes hacer es confiar, aferrarte a lo que yo te he dicho, a mis palabras. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer, hermanos. Aferrarnos a las palabras de Cristo, a las promesas de Cristo. Y ninguna tormenta nos hundirá. Ninguna tempestad, por más difícil que sea, nos va a hundir. Los discípulos, hermanos, en el contexto del pasaje, acababan de completar una misión muy exitosa, sanando a los enfermos y predicando el evangelio del reino de los cielos. Habían participado en la alimentación milagrosa de las 5,000 personas. Se hallaban, por así decirlo, en una cumbre espiritual. Y esto en sí mismo es un peligro. Muchas veces nosotros nos encontramos en esos momentos donde estamos como en nuestro punto máximo en nuestra vida espiritual y andamos confiados, ¿cierto? Hoy hice mi oración, hoy leí mi Biblia, hoy le prediqué el evangelio a alguien en la calle, ¿sí? Y ya creemos que por eso tenemos el favor de Dios, o nos ganamos el favor de Dios, o que estamos bien delante de Dios, hasta que llega una prueba. Y allí se demuestra en verdad la condición de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos delante de Dios? Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Después de una ocasión de ministerio milagroso, de prodigios, de señales, de sanidades, de conversión, el Señor los dirige de nuevo a una tormenta, a una tempestad. Y es interesante, hermanos, que en el libro de los Hechos, la tormenta de la persecución oficial que empezó contra la iglesia, empezó después de que los discípulos habían ganado a 5,000 personas. No sé si a ustedes les parece curioso eso. En el contexto de nuestro pasaje, los apóstoles habían alimentado a 5,000 personas, ¿sí? Y en el libro de los Hechos, la persecución inicia después de ese sermón magnífico de Pedro, donde se convierte en 5,000 personas. Ese mismo número está presente allí. Y lo que nos quiere decir esto es que después de un tiempo de abundancia y de triunfo, ese tiempo es seguido por uno de prueba y de aflicción. ¿Con qué razón o por qué el Señor hace esto? ¿Por qué permite que pasemos por esto? Como lo dice el apóstol Pablo, para que no nos enaltezcamos de sobremanera, para que no nos enorgullezcamos, para que no nos confiemos. Como lo dice luego el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mira que no caiga. Hermanos, considerando que el propósito del Señor es nuestra santificación, no hay una lección más significativa y más importante que aquella que se aprende en la escuela del dolor o en la escuela de la angustia, de la aflicción. Como lo dice el ministro John Charles Ray. Pues allí, hermanos, en ese momento es allí donde nuestra dependencia y confianza en el Señor será cada vez más fuerte, será cada vez mayor cuando seamos probados. Porque ahí nos damos cuenta de que no es por nuestras fuerzas que podremos vencer o que podremos salir de esa situación, sino es por el Señor que está cuidándonos. Es por el Señor que está delante de nosotros que podremos triunfar, que podemos vencer cualquier dificultad y cualquier pecado con el que estemos luchando. Esta fue la prueba por la que pasó la fe de Pedro y que al final del capítulo lo llevaría a confesar junto con los demás discípulos, como lo leímos en el texto, que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero antes me gustaría resaltar algunos elementos de este fascinante milagro cuando Jesús calmó la tempestad, calmó el viento. Y hay 4 cosas interesantes allí. El primer milagro fue que Jesús caminó sobre el mar. Ese es el primer milagro que vemos allí. El segundo, ¿cuál sería? Que Pedro caminara sobre el mar también, porque él era un hombre semejante a pasiones como las nuestras y caminó sobre el mar. O sea, ¿cuántos de nosotros nos imaginamos haciendo eso alguna vez? Pues jamás. Eso no está en nuestras capacidades, pero el Señor lo capacitó para andar sobre las aguas. Ese es el segundo milagro que vemos allí. Tercero, el viento que estaba embravecido se calmó. Hubo una linda y preciosa paz
después de que el Señor subió al barco con sus discípulos, la tempestad fue apaciguada. Y por último, y no sé si ustedes se dieron cuenta, y es que si leemos solamente el relato de Mateo y no leemos los relatos paralelos en Marcos y en Juan especialmente, vemos algo muy curioso. Y es que en el Evangelio de Juan se nos dice que una vez que Jesús subió a la barca con sus discípulos, inmediatamente la barca llegó a su destino, a la orilla occidental. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es que llegaron tan rápido? Porque aquí el evangelista dice inmediatamente. Y ellos se encontraban a 5 o 6 kilómetros de distancia de la orilla. Entonces algunos han dicho de que puede que el barco haya volado y haya llegado a la orilla de repente, o puede que el barco viajó a una velocidad extremadamente rápida y llegó, ¿cierto?, a la orilla, pero no lo sabemos. O sea, Juan no nos dice eso. Lo que sí nos dice es que llegaron rápido, llegaron de inmediato a la orilla. Y eso en sí mismo también es un milagro, que el Señor lo hizo posible. Porque imagínense, hermanos, después de ustedes estar en medio de una tempestad, remando, ¿sí?, contra la marea, deben estar agotados, deben estar cansados, para luego recorrer otros 6 kilómetros o 5 kilómetros en el mar, para llegar al destino. Bueno, el Señor Jesucristo consideró todo eso, consideró la debilidad de sus discípulos y llevó al arca inmediatamente a la orilla. Inmediatamente a la orilla. Qué milagro tan impresionante, ¿no? No sé si ustedes lo habían notado antes. Yo tampoco. Apenas me vine a dar cuenta ayer nomás que estaba leyendo el texto y dije, uy, wow, siempre el Señor nos sorprende con algo nuevo cada vez. Así que, hermanos, puedes ver cómo el poder y la autoridad de Jesús se manifiestan al someter los elementos de la naturaleza, de manera que estos hagan lo que Él determine, como en Génesis 1, que el Señor hizo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. En este caso, ¿qué pasó? El Señor calmó la tormenta. ¿Y qué hizo? Los vientos obedecieron el mandato del Señor inmediatamente. Los discípulos, cuando Jesús calmó la tormenta, porque hay 2 tormentas en el Evangelio de Mateo. La primera en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y en la primera tormenta, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué fue lo que ellos se preguntaron? Los discípulos dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Este no es un hombre común, este no es un hombre normal, el que está aquí con nosotros. Y luego, en el contexto de nuestro pasaje, los discípulos afirmaron un testimonio claro acerca de la identidad de Jesús. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Verdaderamente es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. A diferencia de esto, hermanos, en el capítulo 13 de Mateo, al final, en Nazaret, las personas desconcertadas por la sabiduría y por los poderes milagrosos que hacía Jesús, se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? O sea, la multitud estaba impresionada por la sabiduría y por el poder que manifestaba Jesús. Ciertamente no era algo parecido a lo que ellos habían visto antes. Este hombre tenía algo especial. Este hombre era diferente a los demás, era diferente al resto. Y es que, hermanos, el primer punto de esta enseñanza lo he titulado La naturaleza del Rey, mostrada en su adoración. Y la pregunta que quiero hacerles en esta noche es, ¿cuál es la naturaleza de este Rey que recibe la adoración de sus discípulos? Como lo vimos en el pasaje, que los discípulos lo adoraron, se postraron, se asombraron por lo que acabaron de ver, por lo que acabaron de presenciar. ¿Y qué o quién es o por qué es llamado bajo el título de Hijo de Dios? Hijo de Dios. Quiero resaltar que en el Antiguo Testamento distintas entidades eran llamadas como hijos de Dios. Teníamos a los israelitas, que tanto colectiva e individualmente eran llamados hijos de Dios. También tenemos a las huestes celestiales,
o sea, es decir, a los ángeles, que ellos también son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Y por último, tenemos al rey, al que gobernaba sobre la nación. Él, en un sentido, también era el Hijo de Dios. Y quiero tomar como ejemplo 3 personajes de la historia bíblica para explicar un poco más este punto: Adán, Israel y David, que todos ellos son llamados hijos de Dios. Adán, Israel y David. Y es que en el Nuevo Testamento Cristo se nos presenta como el último Adán. También se nos presenta como el verdadero Israel. Y también como el Rey eterno. El Rey eterno que se sienta sobre el trono ¿de quién? De su padre David. Y es que Cristo cumpliría con el papel de cada uno de estos personajes, tanto de Adán como de Israel y de David. Lo que ellos no fueron capaces de lograr, Cristo lo cumplió con creces. Lo cumplió a la perfección como nuestro Mesías, como nuestro Redentor. Y es que, hermanos, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Hijo de Dios en 2 sentidos. Primero, es Hijo de Dios como Adán, Israel y David en su humanidad. Y segundo, también es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es decir, en su divinidad. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Jesús es ¿qué? Es el unigénito del Padre. Y ese título es muy importante. Jesús es el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el término unigénito? El término unigénito viene del griego monogenes, que significa único en su clase, único en su categoría. Es decir, no hay otro como Él. O sea, no hay otro que se iguale a su condición. Y es que a diferencia de nosotros que somos hijos de Dios, nosotros lo somos por adopción, por medio de la fe en Cristo. Somos hijos adoptados, somos parte de la familia de Dios. En ese sentido nosotros somos hijos de Dios. Pero cuando hablamos de que Jesús es el unigénito del Padre, estamos diciendo que Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Hijo eterno de Dios, que es igual al Padre, que es tanto Dios como lo es el Padre. A eso nos referimos. Entonces, cuando el Nuevo Testamento, los apóstoles utilizan el título de Hijo de Dios, esto es una afirmación radical de su divinidad, de su divinidad. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, cuando Jesús se aplica este título a sí mismo, el Hijo de Dios, ¿cómo es que reaccionan los judíos? Inmediatamente cogen sus piedras a apedrearlo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Porque este se está haciendo semejante a Dios, se está haciendo igual a Dios. O sea, los judíos del primer siglo, los judíos en el tiempo de Jesús, entendían que Jesús estaba haciendo igual a Dios cuando se aplicaba esos títulos: Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Y es impresionante que muchas de las denominaciones o algunas sectas no se den cuenta de esto, como los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí?, que niegan la divinidad de Cristo, cuando eso es más que evidente a lo largo de todo el testimonio bíblico, de todo el testimonio de la palabra del Señor. Así que los discípulos afirman la divinidad de Cristo en estas 2 acciones. Primero, al adorarlo. Y miren que Jesús no rechaza la adoración de sus discípulos, porque si Él no fuera Dios, Él tendría que haber dicho: no me adoren, no me adoren, porque ustedes deben adorar solamente a Dios. Como le dice el ángel a Juan en la visión del Apocalipsis. Cuando Juan se postra delante del ángel, ¿qué le dice el ángel? Dice: levántate, ¿qué estás haciendo? Adora solamente a Dios. Pero aquí vemos que Jesús recibe la adoración de sus discípulos como muestra de su divinidad, de que Él es Dios verdaderamente, de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y también vemos su divinidad al confesar su condición como Hijo de Dios, como les expliqué hace un momento. Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, y a pesar de la confesión de los discípulos de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, la expectativa que ellos tenían acerca del Mesías no difería mucho de la del pueblo de Israel. ¿Cuál era la expectativa que el pueblo tenía acerca del Mesías? Ellos esperaban a un rey guerrero que los librara del yugo y de la opresión
de los romanos. Y como prueba de eso, después de la muerte de Cristo, después de que Cristo fue crucificado y muerto, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿O dónde se encontraban los discípulos? La Biblia nos narra que ellos se encontraban por miedo a los judíos escondidos en un aposento con las puertas cerradas, pensando que su líder y junto con él su programa de gobierno habían terminado, porque esa era la expectativa que ellos tenían acerca del Mesías, un rey guerrero que los libraría del yugo de los romanos, pero Jesús no cumple con esas expectativas. Y solamente es cuando Jesús se resucita de los muertos y cuando se aparece a sus discípulos, cuando ellos entienden verdaderamente quién era Él y qué es lo que Él vino a hacer. Y después de eso vemos cómo ellos predican con tanto valor y con tanto ímpetu la persona de Cristo. Testifican acerca de Cristo sin importar las represalias, sin importar las consecuencias que vendrían sobre ellos. Lo harían porque estaban convencidos de quién Él era, de que era Dios mismo que se había manifestado a ellos. Dios mismo, como dice el evangelista Juan al principio de su evangelio. El Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 6, que es el relato paralelo. Marcos, capítulo 6. Y miremos cómo aquí el evangelista nos dice algo que Mateo no menciona y que es curioso, y quiero tratar ese asunto. Fíjense en el versículo 51 al 52 de Marcos, capítulo 6, versículo 51 al 52. Dice así: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Miren lo que dice el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¡Wow! Mateo no nos dice eso, pero Marcos, que es un relato complementario, nos dice que los discípulos no habían entendido aún lo de los panes, aquel milagro que habían presenciado cuando Jesús alimentó a esa multitud, a esas 5,000 personas. Ellos todavía no habían comprendido quién era Jesús, no entendían plenamente qué era lo que Él venía a hacer. Hasta ese entonces no lo habían entendido. Y dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, tenían todavía como un velo. Veían a Cristo, sabían que no era común, que no era como ningún otro hombre, pero aún no entendían plenamente su identidad. Aún no lo comprendían, aún no lo conocían como lo conocerían más adelante, después de que el Señor se les apareciera, después de haber resucitado. Así que es curioso que el evangelista Marcos mencione eso. Y ahora bien, hermanos, como segundo punto, que he titulado La naturaleza del rey mostrada en su reconocimiento, que abarca los versículos 34 al 36. El versículo 34 dice: terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. En Genesaret. Genesaret, hermanos, era una zona, no era una ciudad, era una zona ubicada en la orilla noroeste del mar de Galilea, que es conocida por su hermosura, por su fertilidad y por sus fuentes abundantes de agua. De hecho, un historiador de la antigüedad llamado Josefo habla maravillas de este lugar de Genesaret, como un lugar precioso, maravilloso, visualmente atractivo. Así era Genesaret. También a veces se refiere al mar de Galilea como el lago de Genesaret. Y la popularidad de Jesús, o la fama de Jesús, se había extendido también a este lugar remoto. Había llegado también a Genesaret, que había sido el lugar de muchos de los milagros que Jesús ya había realizado antes, como la sanidad de un paralítico, ¿sí?, del siervo del centurión. Ya Jesús había realizado muchos milagros en ese lugar, así que ya era famoso, ya era conocido por los habitantes de aquella región o de aquella zona. Y quiero que vayan a Mateo, capítulo 13.
Mateo capítulo 14, discúlpenme, 14, versículo 1. Y miren lo que dice Mateo. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. O sea, incluso los funcionarios, incluso los gobernantes, los que estaban en puestos de autoridad, conocían a Jesús. Es decir, su fama había llegado hasta ellos. Porque las cosas que Jesús estaba haciendo no se habían visto antes en Israel. Eso es lo que dice el pueblo. Lo que está haciendo este hombre nunca se ha visto en Israel. Jamás se ha visto en Israel lo que él hace. Jesús casi acaba con la lepra, porque él sanó a miles y miles y miles de personas. Liberó a endemoniados, calmó tempestades, hizo un montón de milagros, ¿sí?, que harían que su fama se extendiera, que Jesús fuera conocido por aquellas personas. Y es que es evidente, hermanos, que a lo largo del relato de Mateo, y no solamente del relato de Mateo, sino a lo largo de los evangelios, encontramos que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y esto es algo que Jesús mismo dice, o sea, Jesús mismo lo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y es verdad, porque siempre vemos que una multitud estaba siguiéndole. De hecho, en el contexto anterior, Jesús estaba buscando un espacio para orar a su Padre, para tener comunión con su Padre. Pero hay una multitud que lo sigue. Y Jesús ve la multitud, ¿y qué dice? Dice que tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Incluso allí vemos la compasión, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él podía haberse quedado en el monte orando con su Padre, porque no había algo más precioso que eso. No había algo que Jesús gustara más que tener comunión con su Padre. Pero fue a la multitud y atendió sus necesidades. Sanó a los enfermos, les predicó el evangelio del reino de los cielos. Ese es nuestro Rey, con un corazón compasivo, manso y humilde de corazón. Jesús muestra su compasión al atender a los necesitados como ovejas sin pastor. Y ese mismo lugar, Genezaret, había sido testigo de muchos milagros de Jesús. Sin embargo, a pesar de que ya Jesús había realizado muchos milagros, el Señor seguiría sanando enfermos. Y el verbo que se emplea aquí indica una sanidad completa. Es decir, no solamente física, una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Miren lo que dice el versículo 30 y 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Acá hay dos cosas que quiero resaltar. Primero, la fe de los habitantes de esa región, la cual es caracterizada por una fe débil y supersticiosa, porque vemos que ellos decían, si tocamos el borde de su manto, no sé si se acuerdan de esa historia, la mujer con el flujo de sangre, que si toco el borde de su manto seré sana, y el Señor le dice que tu fe, o sea, hija, tu fe te ha sanado. Y una mejor traducción ahí sería, tu fe te ha salvado, porque más que una sanidad, es que ya había llegado la salvación a esa persona, a esa mujer. Tu fe te ha sanado. Así que miren que Jesús aquí resalta la fe como la causa de la sanidad de esta mujer. Pero aquí vemos que los habitantes de ese lugar veían ese manto como si por a través de él ellos llegaran a experimentar esa sanidad, pero no era así. Así que era una fe débil, era una fe supersticiosa. Pero este público, mis queridos hermanos, contrasta significativamente con el de Nazaret, unos versículos más atrás, donde el Señor no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. Miren el capítulo 13, versículo 51.
Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y Jesús dice en el versículo 57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, los que eran más cercanos a Jesús no lo recibieron, no creyeron en Él. Incluso sus propios hermanos no creían en Él. No fue sino después, hasta que Santiago vio a Cristo resucitado, que se entregó totalmente, que le sirvió fielmente hasta la muerte. Pero antes no habían creído en Él, permanecían con un corazón incrédulo. Así que vemos que el evangelista hace ese contraste entre los de Nazaret y entre los habitantes de Genesaret, que por lo menos tenían fe. O sea, se rescata de que tenían fe. Había una presencia de fe. A pesar de que era débil y supersticiosa, el Señor obró la sanidad a través de ella, o a pesar de esa fe. Es seguro, hermanos, que la ropa no tenía poder para sanar ninguna clase de enfermedad, pero Jesús quiso sanarlos de esa manera y en esa ocasión en particular. Él nunca rechazó a nadie. A pesar del mal que venían o con que venía Él, nunca lo rechazó. Como dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Veíamos que las multitudes traían a sus enfermos para que Jesús los sanara. Y Jesús lo hacía. Jesús sanaba sus enfermedades, sus dolores. Los sanaba no solamente de la enfermedad física, sino también de la enfermedad del pecado que ha corrompido al ser humano. Y es que, hermanos, no hay pecado más terrible, no hay pecado más atroz. Nosotros nos podemos imaginar muchos, ¿no? Y aquí podría mencionarlos, pero es mejor no hacerlo. Pero hay pecados atroces que uno dice, eso no va a alcanzar el perdón de Dios. Es imposible que eso alcance el perdón. Delante de los ojos de los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque no hay pecado más atroz que la sangre de Cristo no pueda convertir blanca como la nieve. Como dice el profeta Isaías, que nuestros pecados Él los borró, Él los arrojó a lo más profundo del mar. Todas nuestras iniquidades Él las ha pisoteado, porque el perdón de Dios es incondicional, el perdón de Dios es total, el perdón de Dios es absoluto. Y ese es el perdón que el Señor Jesucristo vino a extender a los hombres en su ministerio terrenal, en su ministerio como el Mesías. Pero aquí la gente tenía una visión muy deficiente acerca de Jesús, y que es la visión que muchos cristianos tienen de Jesús también en algunas iglesias. Veían a Jesús como un sanador, ¿sí? Como un milagrero, nada más que eso. Pero no lo veían por lo que Él realmente era, el Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que más de salvarnos de nuestras enfermedades vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos de la ira de Dios, de la condenación que justamente nos habíamos ganado por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestros pecados. Él fue a la cruz y, como dice el apóstol Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para salvarnos. ¿De quién? Algunos dirían, de Satanás. No, para salvarnos de Dios. O sea, Dios vino a salvarnos de Dios. Y eso es algo, parece una contradicción, pero no es así. Eso es lo que nos enseña los evangelios. Él vino a salvarnos de la ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa del pecado. Él soportó la agonía del infierno en nuestro lugar. Él sufrió tormentos que nunca llegaremos a comprender en este mundo. Incluso cuando estemos en la gloria, cuando estemos en la eternidad, nunca llegaremos a comprender eso. Todo por lo que Él padeció, todo por lo que Él pasó por causa de nosotros. Y Él vino a extendernos ese perdón. Él dice, el que cree en mí, yo le daré vida eterna. El que confiesa sus pecados, ¿cierto? A mí, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dice que Él derramó su sangre para darnos redención, para darnos libertad, para darnos completa paz con Dios. Y así como Jesús calmó la tempestad, ¿cierto? Apaciguó la ira de la tempestad, así también Jesús apaciguó la ira de Dios cuando sufrió por causa de nuestras transgresiones. Hay un pasaje que
Cada vez que lo leo, me quebranta bastante. Por eso es que a veces lo pienso mucho leerlo porque sé lo que me va a pasar, o sea, sé qué va a ocurrir conmigo. Y es Isaías 53, el siervo sufriente. Cuando Isaías dice que Él cargó nuestras iniquidades, que fue molido por nuestros pecados, que fue triturado por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, por su costado traspasado, hemos sido nosotros sanados. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a tomar el lugar de nosotros. Él vino a representarnos en esa cruz y a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Entonces, cada vez que meditemos en el Evangelio, recordemos esto. Lo que hemos repasado en ese texto, el poder y la misericordia, la compasión de Jesús. Así como los discípulos confesarían, nosotros confesamos hoy que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo se supone que debemos vivir a la luz de esa realidad? Si es que realmente hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo estás viviendo? ¿Realmente te has entregado totalmente a Él? ¿Puedes decir junto con el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Que ya no vivo para mí mismo, sino para que murió y resucitó por mí? Ya vivo para Él. Él me libró de vivir para mí mismo. Me libró de eso. Ahora vivo para otro. Y para otro que sí es digno. Para Cristo. Y no importa por lo que tenga que pasar. Que es algo que los discípulos entenderían muy bien después de estas lecciones que el Señor les daría. Las tormentas que vengan, las dificultades que vengan, Jesús está con nosotros. Él está con nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y no importa, mis hermanos, las circunstancias, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar y nos va a llevar al destino, nos va a llevar al puerto seguro, como lo hizo con los discípulos. Que hermanos, les pido que me acompañen en oración para terminar con esta enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy, Señor, gracias por este privilegio, ¿sí?, de compartir tu palabra. Cada vez que lo hago, Señor, soy más consciente de mi debilidad, de mi incapacidad. Y es por eso, Señor, que me aferro a ti. Porque tú eres tan maravilloso que usas instrumentos de barro como nosotros para bendecir a tu pueblo, para bendecir y edificar a tu iglesia. Y te pido, Señor, que aún a pesar de mi debilidad, tu poder, Señor, se perfeccione en cada uno de nosotros. Que este mensaje, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que someta a juicio las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, de manera que sean agradables a ti, que todo nuestro ser bendiga tu santo y eterno nombre. Oh Señor, ayúdanos a meditar en estas preciosas verdades que hemos repasado en esta noche. Que al salir de la iglesia, Señor, hablemos de ellas a nuestros familiares, hablemos de ellas a los que no te conocen, a los que están allá afuera que no tienen esperanza, Señor. Danos ese corazón compasivo como el tuyo, como el de Cristo, que tuvo compasión por las multitudes, que cuando nosotros veamos a esas personas, Señor, tengamos compasión de ellas y les prediquemos el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti. Aumentanos la fe, Señor, que es la fe que tenemos es débil y vacilante. Que sea una fe firme, que sea una fe fuerte, Señor, que persevere en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, en medio de las tormentas de la vida. Y que todo, Señor, lo que nosotros hagamos, en cualquier cosa en la que estemos involucrados, te demos la gloria que mereces, porque para ese propósito fuimos creados y para eso nos has llamado, para que los demás, cuando vean nuestra vida, alaben y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bendito y alabado seas
porque te lo pedimos, orando en el precioso y en el maravilloso nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén y amén.